¿Y cómo está mi gente? ¡Con fuerza! ¡Eso, que se sienta la alegría! Hoy le tengo un programa chéverísimo. A ustedes les va a gustar. Imagínense que usted cree que tiene un hijo y resulta que un día ese hijo la llama y le dice que no, que él se cambió y que ahora es una hija. Esto de verdad le pasó y tenemos aquí a la mamá porque ella era una persona muy religiosa, que no aceptaba las minorías sexuales. Y mire la prueba que papá Dios me le mandó. Eso va a resultar interesante porque es algo que está pasando. Estamos hablando de trastornos de género y ustedes tienen que saber qué se hace en esos casos y sobre todo respetar a esas personas que sufren mucho y que no deciden traer a este mundo tanto lío en la cabeza porque la rechazan, se están asesinando, se están suicidando y tenemos que darle soporte. Pero primero vamos a entenderlo, ¿ok? No se mueva, que volvemos pronto con eso. De vuelta y esbelta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el zafacón. Con mucho más brete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender de eso se trata. Para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y arriba el chaca chaca. A mí todavía me cuesta creerlo. Yo tengo ahora una asistente virtual. Ay, voy a tener que acostumbrarme porque, óyeme Alicia, yo toda mi vida he sido muy independiente. Mi mamá me llamaba pata de pluma, imagínate. Doctora Nancy, quiero hacerle una pregunta a su hermoso público. ¿Qué quieres preguntar? ¿Y cómo está la gente de la doctora Nancy? Ay, este público es un vagabundo. Por eso que yo los amo con locura. Hasta mentita me traen. Y hablando de locura, doctora Nancy, quiero agarrar un mortero y machacarla hasta convertirla en mofongo. Oh, eso sí que no. Aquí la única que machaca soy yo. Y si no quieres que saque, como tú dices el mortero, que en mi país se llama pilón, y te meta ahí y te den la cabeza bien duro, dime rápidamente. Alicia, ¿qué tenemos para hoy? Doctora Nancy, tiene cita en el estudio con Cecilia, una madre sumamente conservadora, que descubre lo que nunca imaginó, que Alex, su hijo mayor, se define como mujer y hace su cambio de género, para vivir como Alesia. Wow. Además, haremos contacto con ella para conversar entre expertos y especialistas en el tema de personas transgénero. Muy bien, muy bien. Un aplauso para Alicia. Muy bien. Pues vamos a comenzar, porque aquí hay mucho de qué hablar. Vamos a llamar a la que ustedes conocen, la famosa doctora Amor, Cecilia Alegría. ¿Cómo estás, mi querida? Estás muy linda. Bellísima Qué como gusto siempre. verte. Tan feliz de estar en tu programa. Siéntate, Muchas gracias. siéntate. Para El mí placer es todo placer. mío de finalmente estar en tu programa y de conocer además a tu Alicia, que me encantó. ¿Viste qué bella? Oye, está, pero yo y quiero como una. sabes, Quiero ya tú sabes, yo me la tengo que llevar para mi casa, seré escondido de aquí que me la llevaré. Porque tú sabes lo que es que te da esta receta. Alicia, dime cómo hago un chofán. Tú. Una maravilla. Fabulosa. Feliz de estar contigo. Sí, vamos a ver cómo nos vamos acostumbrando ella y yo, tú sabes. Vamos a ver. Cuéntame, vamos a hablar en serio. Pasaste por una situación bastante difícil. Así Yo es. te vi en algún programa hablando de eso y dije, ay, como le ha tocado a mi doctor Amor. Pero imagínate, tú eres la doctora Amor, ¿quién más que tú puede bregar con eso? Así es. Tal Cuéntame. vez, mira, mi explicación de lo siguiente, mi querida doctora Nancy, es que Dios elige a las personas más fuertes para las pruebas más fuertes. Claro. Y yo me considero una mujer muy fuerte porque después de que falleció mi esposo Jorge, asesinado por terroristas en la sierra peruana, cuando mis hijos tenían 21, 18 y 14 años, y yo me vine a los Estados Unidos con 2 de mis 3 hijos a empezar una nueva vida, porque eso era lo que quería mi esposo, yo aprendí en la adversidad a sobreponerme a todas estas
estas situaciones. Y entonces cuando mi hijo Alejandro me confiesa finalmente que había decidido hacer esta transición, este cambio de género, no es que yo estuviera preparada, uno nunca puede estar preparado, pero sí yo estaba tan fortalecida que he sufrido muy poco, gracias a Dios. Lo que he tenido ha sido consternación, preocupación, pensando en su futuro, en lo que iba a padecer, en lo que iba a sufrir, como toda buena madre, todas las madres nos preocupamos, yo quiero la felicidad de mis hijos, no quiero verlos sufrir. Pero él Eso. estaba casado. Sí, casado y felizmente casado, porque su esposa es maravillosa. Bueno, ahora están en plan de divorcio porque lo que sucede es que el caso de mi hijo es muy difícil de entender. Él es transgénero, es mujer trans, pero le siguen gustando las mujeres. Su orientación sexual sigue siendo hacia las mujeres. Y entonces quería él continuar con su esposa, porque él está muy enamorado de su esposa, pero su esposa no es lesbiana. Ay, entonces ya no se acostumbró a verlo él como una mujer. No, ella no se acostumbró. Entonces ahora lamentablemente se está destruyendo ese matrimonio, pero eran muy felices, se querían mucho y ella lo supo desde un principio, pero no entendiendo como que Alejandro era transgénero, sino que ella, su esposa, entendió que a él le gustaba vestirse de mujer en determinados momentos y pensó que era una Como cosa los pasajera, travestis. sí, que era una cosa pasajera, era algo para excitarse, etcétera. Pero luego, conforme vio que esto evolucionaba, su esposa se mantuvo a su lado y le dijo, sí, sal del closet, sí, haz lo que tú necesitas hacer. Fue muy valiente la chica, yo la admiro. Pero la transición la hizo ya a qué edad. A los 35. ¡Wow! Imagínate, bien tarde, pero más vale tarde que nunca porque era muy infeliz. De su infancia yo solo recuerdo que era muy rebelde y siempre le pegaba mucho al hermanito menor, que es 4 años menor que él, y era muy violentito, muy agresivo, y su papá y yo que le brindábamos tanto amor, no entendíamos por qué. Y ahora él o ella se explica esto diciendo que nunca estuvo feliz en el cuerpo en el que estaba, pero como sabía que nosotros éramos una familia tan conservadora, cristianos evangélicos, que mi mamá se casó en segundas nupcias con un pastor evangélico, yo terminé siendo hija de pastores, entonces imagínate, o sea, la presión que él sentía era muy fuerte y no se atrevió nunca a decirnos lo que sentía. Sí, que eso es algo que definitivamente tenemos que cambiar. Así es. Porque ninguna persona elige ese camino. Así es. Y entonces nosotros tenemos que apoyarlo. Y hay muchas personas que son transgénero que se están suicidando. Uy, sí, esa es la tasa terrible. Estuve revisando una estadística que sabes que en el Instituto de Psiquiatría de México hicieron un estudio de 250 trans que en Ciudad de México se han confesado como trans desde hace muchos años y se supo que el 83% padecen de trastornos psicológicos como cuadros de ansiedad y depresión y tenían 10 veces más probabilidades de suicidarse que los jóvenes o personas de su edad y que tenían un rechazo social, lógicamente muy evidente, porque la gente los rechaza. Y ese es el Sí, problema porque mayor. fíjate, se han ido acostumbrando y a aceptar a los gays, los homosexuales. Sí. Nos ha costado, y digo nos ha costado, porque yo desde los años 80 he estado defendiendo las minorías sexuales. Son seres humanos. Así es. Y son seres humanos que no decidieron ser así. No es una decisión, como cree la gente. Así es. Imagínate si a mí no me gustara ser mujer, ¿qué problema tendría yo? Sí, ciertamente es una disconformidad con el género con el que uno nació. Mejor dicho, uno tiene unos órganos biológicos genitales que no corresponden a lo que uno siente internamente. Entonces, lo que me explicaba Alesia, mi hija actualmente, es que él veía esos genitales, en aquel entonces él, y decía, esta no soy yo, esta no soy yo no quiero esto. O sea, no se sentía feliz. ¿Y tú notaste algo cuando él era más joven, cuando en la adolescencia, notaste algo en él que te hiciera sentir que quizá algo andaba? No, era muy No. masculino en apariencia. Mira, cuando era pequeño, yo recuerdo haberlo llevado a la radio porque tenía mis programitas de radio en Perú y hacía mucha radio. Y como él no tenía con quién dejarlo, lo sentaba ahí al ladito y le daba mi cartera. Y se ponía a jugar con mi maquillaje y se maquillaba, pero yo decía, lo único que encuentra dentro de la cartera es maquillaje, lógico, está distrayéndose. Y entonces no supuse. Y luego él se escondía llevándose mi ropa a su cuarto. Y de adolescente descubrí algunas prendas y me dijo que era para una de las muchas novias que tenía, porque sí tenía muchas novias, que como me veían en la televisión, porque estaba yo en la televisión peruana, entonces, uy, se ponía mi ropa. Y yo, qué barbaridad, que le estás dando mi ropa a tus novias y no sé qué. Yo creyendo que se las estaba dando a otras chicas y no había sido para él. A los 21 años nos confiesa a su papá y a mí, todavía mi esposo vivía, en la noche de Año Nuevo, mamá, papá, creo que tengo un problema, me gusta vestirme de mujer. Pero fue la primera vez que nos integramos, mira, a los 21 años. Lo demás era como un juego. Yo nunca supuse que él tenía un problema tan grave.
Yo te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me la contestes después de la pausa. ¿Tú realmente qué actitud tenías ante las minorías sexuales? Porque yo sé que la religión es muy fuerte en eso, ¿verdad? O sea, y es como nos educan. Yo me crié en un colegio de monjas, nadie me lo va a decir cómo son. Yo las conozco bien. Pero le tenemos una sorpresita a ella y a ustedes. Y es que Alesia estará también con nosotros desde Chile y la vamos a ver en una videoconferencia. O sea que vas a poder verla. Siga con doctora Nancy. No se me mueva de ahí. ¡Qué lindo que usted sigue ahí! Usted está viendo doctora Nancy y miren lo animado que está el público. Tenemos también a Alesia, que va a hablar con nosotros en unos momentos. Y además, yo quiero que ustedes me le den un aplauso a mi querida, mira, asistente virtual, Alicia. Si nos acaba de sintonizar, si acaba de prender su iPad o quizás me está viendo en su teléfono celular o me está viendo en la televisión, porque ahora es así. Muchas plataformas para que nos vean, ¿verdad? Y no tengan. Realmente quiero que sepan lo que estamos haciendo. Vamos a hablar de mi hijo, ahora es mi hija. Ya comenzamos a hablar con su mamá. Esta señora ha pasado por algo fuerte, pero ella hizo lo correcto, que fue apoyar a su hijo, que le dijo que quería ser mujer, que siempre había sido mujer, que no se sentía cómoda en su cuerpo, pero como ellos eran una familia muy recta, muy católica, de cristianos evangélicos, él nunca se atrevió. Se casó, se fue a vivir a Chile y allá hizo su cambio de género. Ahora se llama Alesia. Vamos a hablar con él, pero antes, la doctora Corazón que está con nosotros. Cecilia Alegría, que es la mamá de Alex, que ahora se llama Alesia. Alesia, así es. Yo te dejé una pregunta. ¿Qué actitud tenías tú ante las minorías sexuales? Claro, como Cristiana evangélica al fin, además muy comprometida con mi fe y yo me baso mucho en la Biblia, que considero que es la palabra de Dios. En la Biblia, a lo largo de numerosos pasajes, hay una condena abierta al homosexualismo, a las prácticas inmorales, que eran las típicas de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, por las cuales se destruyen esas ciudades. Entonces, de manera tal que yo, guiada por eso, era muy, vamos a decir la palabra correcta, sectaria. Yo tomé una posición muy drástica y cuando iba a la televisión a programas como este, que me invitaban con frecuencia, siempre defendía que no, que los hombres tienen que ser hombres, las mujeres tienen que ser mujeres, porque eso es lo que Dios ha dispuesto. Y solamente hay, de acuerdo a lo que yo creía, 2 géneros, 2 sexos y se acabó. Pero ¿qué resulta? Luego me puse a analizar con el proceso de mi hijo, que ahora es mi hija, que tal vez Dios me mandó esta prueba para que yo pusiera mi mirada en lo más importante del Nuevo Testamento, que es lo que trae Jesús. Y en mi libro Alesia desarrollo un capítulo totalmente dedicado a la compasión de Jesús hacia las minorías. Ese es mi Qué personaje belleza, favorito. ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando la mujer adúltera peca, él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces, a ver, ¿quién se va a poner a juzgar a mi hija Alesia? Tendría que ser alguien que nunca ha pecado. Claro. Y eso es lo que estoy haciendo las ahora. perdonó. Estoy conociendo el camino de Jesús desde la vivencia personal. Claro. A mí me gusta, por eso, el Nuevo Testamento. Me gusta mucho Jesús. Pero dime una cosa. Como madre, ¿cómo te tomó todo esto? O sea, ¿te viste en un conflicto? Por un lado está mi hijo, por otro lado mis creencias. Sí, porque además yo soy consejera bíblica matrimonial, entonces vienen las parejas conmigo a pedirme consejo y todo lo hago desde la Biblia. Entonces he recibido mucho ataque de un sector de la comunidad cristiana que no entiende mi postura y me atacan, y sobre todo a raíz del libro, pero yo he puesto el amor incondicional de madre como ejemplo de lo que es el verdadero amor de Dios. Claro. El amor de Dios es amor ágape, que es amor incondicional. Las madres representamos eso. Entonces Dios nos pone pruebas grandes para que sepamos aplicar el amor incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que yo no puedo hacer que mi hijo sea quien yo quiero que sea, porque entonces es poner condiciones. Claro. Yo tengo que permitirle que sea libre. Y amarlo como quiera. Amén.
Como quiera. Así Además, ¿quién va a apoyar a tu hijo mejor que tú? Así es. Nadie, Así que aunque nadie. me costó, terminé apoyándola, escribiendo el libro con Alesia y ahora estoy muy orgullosa de ella y de su camino. Qué bien. Pues vamos a llamar a Alesia. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Vamos a pedirle a nuestra querida Alicia que nos haga la llamada con Alesia. Estableciendo videollamada con Alesia desde Chile. Ahí está. ¿Tú ves qué efectiva, Ay, Alesia? tan guapa que está mi Alesia, mírala, está Ahora, linda. Alesia, estás Hola. muy linda. Besitos. Y con ese pelo tan bello, tan largo. Cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil de todo ese proceso? Y déjame felicitarte por lo valiente que has sido. Gracias. Bueno, lo más difícil yo creo que es enfrentar a todo el prejuicio y todo el estigma con el que creces. Yo crecí teniendo la idea de que las personas trans simplemente no éramos aceptables, de que no teníamos un espacio en la sociedad y que, digamos, que nuestro rol era o escondernos o mentir, pero nunca poder vivir una vida libre, digamos. Y en general, cuando yo crecí, las personas trans eran marginadas, se dedicaban a la prostitución, se dedicaban de repente a una labor artística, pero muy marginadas de su familia, de sus amigos, en un mundo aparte. Dime una cosa, ¿te fuiste tan lejos porque quizás se te hacía más fácil desde tan lejos tomar esa decisión? Era mucho más difícil quizás aquí con Perú. mamá, con la gente que te conocía. Chile, si bien es un país que históricamente ha sido conservador, la verdad ha dado pasos importantes de ser un país más liberal. Hoy día diría que es de los países más liberales de Sudamérica. Y además ha tenido Alesia una oportunidad de hacer algo sin precedentes. Ha sido la primera persona trans en hacer su transición en un alto cargo ejecutivo en una gran empresa transnacional y no la despidieron. La aplaudieron. Así es. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué sufriste en la niñez cuando empezaste a ver que eras un poco diferente? ¿O no estabas bien clara de lo que te pasaba? Yo siempre supe que algo me pasaba, digamos que no existía la palabra trans. Yo crecí en los 80 y en esa época lo único que tenías de repente era la palabra travesti, pero no la palabra trans, no estaba bien identificado esto. Sin embargo, yo sabía que me identificaba como una más de las niñas, pero que no debía hacerlo. Entonces, de alguna forma, reprimía todo esto y trataba de encajar en lo que esperaban de mí. Yo creo que todos queremos ser personas aceptadas, queridas, reconocidas, ser parte de la sociedad, ser amigos. Y bueno, para mí era el sacrificio que yo hacía para poder hacer todo eso. Hasta que fuiste tan valiente. Y después te casas. Cuando te casas, ¿te sentías bien o todavía no Sí, estabas o clara? sea, respecto a mi pareja, siempre me he sentido bien. O sea, a mí siempre me han atraído las mujeres, no variado. O sea, son dos ámbitos de la vida, digamos. Uno es quién me atrae y otra persona es quién soy yo. Pero fue difícil también esta situación porque tengo entendido que ustedes siguieron casadas, pero después no Sí, pudieron continuar. en efecto, o sea, ella me apoya durante el proceso. Ella fue la roca que me sostuvo cuando todo alrededor se movía mucho y era una locura, digamos. Fue la roca que me sostuvo y me dio un poco de estabilidad para poder afrontar todas estas dificultades. Sin embargo, como contaba mi mamá, yo por más que la amé, no pude ser un hombre de su género. Ella, por más que la amó, no pudo ser lesbiana. Claro, es muy difícil. Y fue en Europa que decidió que ya tenía que salir del closet. Esa parte de la historia es muy bonita. Cómo se da cuenta, cómo reconoce que ya no podía continuar así, que fue con una familia judía, ¿no, Alesia? Con una familia judía que te recibió para Año Nuevo. Y ocurrió que me fui con una familia de amigos, eh, donde, bueno, uno de ellos tenía una hijita con su pareja. Y ocurrió que todas las noches fue bastante agradable, nos tomábamos champán, comida, lo típico de un año nuevo. Y esta chiquita estaba por ahí con todos los amigos, tomándose fotos, jugando. Me pasó que cada vez que se acercaba, yo me alejaba. Venía conmigo y yo tomaba distancia. Empecé a tomarse fotos con todos y cuando se acercó yo me distanciaba y me distanciaba porque tenía esta idea repetida de que las personas trans o de la diversidad sexual no debemos acercarnos a los niños. Eso y como dirían sus padres o algo así. Resulta que una de esas me alejo y la hago llorar.
Y en ese momento en que la hago llorar me doy cuenta de todo lo que cargaba. Pues me doy cuenta que ella no tenía ningún rechazo hacia mí, que sus padres no tenían problemas. Quien tenía el problema era yo y era todo lo que cargaba lo que me hacía el problema. Y se desplomó, se puso a llorar y en ese momento en que estaba en esa crisis, vamos a ponerla bien claramente emocional, ahí dice ya, se acaba y voy a decirle a todo el mundo y entonces me confiesa a mí y cuando me confiesa a mí yo comienzo en un proceso de cartas, de emails, a tratar de disuadirla, a tratar de hacerla cambiar de opinión. Y ese es el tema del libro, la manera en que Alesia me trata de convencer, no solo intelectual, sino también emocionalmente, de que yo tenía que aceptarla, ¿no? Tal y como es. Y cuando he terminado aceptando y reconociendo que tiene todo el derecho del mundo a ser quien desea ser, me he Ser liberado feliz. y a ser feliz. Sí, me he liberado yo de una carga muy fuerte, que es la Bien. carga que la mayor parte de mamás traemos y por eso mi mensaje a las mamás especialmente y a los papás también, dejen de controlar la vida de sus hijos. Denle alas, que vuelen, que hagan lo que quieran mientras no hagan daño. Claro. Mientras no hagan daño a nadie. Esa es la función de nosotros en la tierra. Dejar que nuestros hijos sean independientes y se desarrollen Así es. realmente. Alesia, vamos a un corte comercial, pero no te nos mueva de ahí porque es muy importante y muy valiente lo que tú estás haciendo. Yo no quiero que te sientas mal. Te pregunto cosas porque quiero que ayudes a otra gente que quizá está pasando por algo como tú. Y tu valentía puede ayudarla a dar el paso. Definitivamente no podemos quedarnos callados. Cuando sentimos algo, lo mejor es que lo dejemos salir. Porque si no, terminamos enfermos. Así es, querida, así es. Enferma voy a terminar yo si cuando yo regrese, usted no está ahí. No se mueva de ahí, ¿eh? ¿Y a dónde es que va? Dígame. ¿A dónde es que va el control? Entonces, regresamos con Alesia y tenemos a Abigail que también se une a nosotros. ¿Ok? No se mueva. Óigame, estamos aquí. ¿Usted cree que yo no me estoy dando cuenta, eh? Lo vi que cogió el control. ¿Y a dónde que tiene que estar el control? ¡Al zafacón! Es en el zafacón. Y si es con el iPad, no me lo deje ahí tirado. Usted se queda con su iPad ahí. Y si es con el celular, igual. Los estoy vigilando porque yo soy brujita. Me traslado y averiguo. Pero vamos a hablar de la realidad de la vida. Tenemos aquí a Alesia, que es una mujer maravillosa, valiente, que está desde Chile contándonos cómo ella asumió que no era un hombre, sino una mujer presa en el cuerpo de un hombre. Y ahí está, siendo una mujer con mucho poder en una compañía y como quiera aceptaron su cambio. Y tenemos a su mamá, la famosa doctora Amor. Cecilia Alegría. Tan linda. Gracias, gracias. Gracias, mi Que Nancy, estás aquí qué conmigo. bella. Esta mujer ha sido también muy valiente porque ella le ha brindado apoyo a su hija y está siendo sincera. Trató de convencerla de sí. que no tomara esa decisión, pero ella la convenció de que eso era lo que ella necesitaba hacer. Así es, así es, así es. Y además que terminé entendiendo pues la gran verdad, que cuando amamos a nuestros hijos y queremos que sean felices, lo mejor que podemos hacer es decir, mientras no hagan daño a nadie, atención. Y esto es lo que está haciendo Alesia, no le hace daño a nadie, por el contrario, está haciendo mucho bien. Y su corazón les dicta un camino. ¿Quiénes somos nosotros para decir cuál es el camino que ellos deben recorrer? Ah, nosotros no somos Dios. No somos. Así es. Vamos a llamar a Abigail Pereira. Ella realmente ha pasado por esto, puede ser un testimonio, pero también ella es una activista, ¿verdad? Así es. Para ayudar a que esta gente que son una minoría sea aceptada por la sociedad. Y habiéndolo vivido, pues vamos a llamarla. Ajá. A ver qué nos cuenta. No te vayas, que todavía te tenemos aquí. Que venga por aquí Abigail. Abigail. Hola, Abigail. Hola, Nancy. Bienvenida, doctora Nancy. ¿Cómo Qué estás? Hola, linda. doctor Amor. Siéntese, siéntese. Tan linda. Cuénteme, Abigail.
Primeramente quería clarificar algunos de los términos que se estuvieron utilizando, porque me parece que es importante para que no haya discriminación la información, que es el factor fundamental que tenemos para cambiar cualquier cultura y cualquier sociedad hoy en día. La orientación sexual tiene que ver con lo que uno decide tener relaciones o no, y la identidad de género es lo que vos te sentís como te identificás. Nosotras las personas transgéneros tenemos una condición, que nacemos con un órgano biológico al nacer, pero que no nos sentimos apropiándonos en ellos. Claro. Entonces esa es la dicotomía. Y para la doctora que había hecho referencia, que estuve escuchando atentamente atrás, toda la cuestión de la transformación de Alexa, que le mando un beso y muchas felicidades por el cambio, porque nunca es tarde para poder hacerlo. Decir que algunas personas podemos visualizar en la niñez problemas, me parece un poco peligroso ese término, porque no son problemas que tenemos las personas transgéneros. El problema está en que nacemos en una sociedad equivocada, en una sociedad a la cual nos doctrinan de una manera en que no interpretan la forma que tenemos nosotros de relacionarnos. Entonces el problema es de ustedes y no es de nosotros. Sí, pero lo sufren ustedes. Sí, por supuesto, por supuesto. Y todo el tiempo, Nancy, todo el tiempo tenemos que dar pruebas, tenemos que dar todo el tiempo formas de representarnos. A las personas transgénero siempre se las relacionan con la vulgaridad, con la prostitución, con la falta de respeto, con un montón de situaciones que no todas las personas transgénero las realizamos ni las hacemos, y no es un juzgamiento particular, sino es que es la individualidad de las personas. Cada uno se tiene que juzgar por lo que uno es y lo que uno siente. No, y que Y algo viven situaciones muy difíciles. muy difíciles. Por el rechazo de la sociedad. Pero con ese tipo de personas, con las personas que nos juzgan ante cualquier situación, que no tienen la característica empática de ponernos en el lugar del otro, vamos lastimando seres en la vida. Entonces este programa tiene que dejar ese mensaje, el mensaje de no juzgar, como dice la doctora, que siempre hay tiempo para cambiar, siempre hay tiempo para ser mejores personas, pero que tenemos que tener esa capacidad empática de ponernos en el lugar del otro desde el momento uno que entablas una relación con la otra persona. Pero te voy a decir algo, yo que tengo más de 40 años tratando de educar sexualmente en el mundo, es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil, porque el sexo es algo que es dificilísimo de que la gente cambie de pensar. Pero ustedes tienen que tener un poco de calma, porque no pueden presionar a que la gente cambie. Hay que ir amorosamente explicándolo, llevándolo. A mí hay gente que todavía en mi país me odia porque yo defiendo a los homosexuales. Es más, me han dicho que yo soy lesbiana. Y mis hermanas han peleado y todo, porque dicen, no, porque tu hermana debe ser lesbiana, porque yo andaba con personas que eran gay, o andaba con personas que eran lesbianas. Nunca. Yo creo que el primer transgénero que se entrevistó en televisión en mi país lo entrevisté yo. Wow. Cuando nadie ni hablaba de eso. Pero si tú presionas mucho, y te lo digo, lo que logras es que no te escuchen. No, yo no quiero presionar, No, yo lo que no, hago no. es sensibilizar, Exacto. que es otra, Eso es otra herramienta. Poco a poco la gente va a entender. Sí. Pero te lo digo porque tengo 40 años en esto. Es largo el camino. Es largo, es largo. Todo es lo largo. que es sexo, Pero todos se tenemos levanta. que aportar como un granito de arena, y lo importante es también definir las cosas como son. Una cosa es la religión, que es respetable, cada uno puede respetar la religión del otro porque eso es un valor adquirido. Ahora, la orientación sexual, las definiciones de género y todo eso tienen que ir por otro camino. Cuando se mezclan las dos, es cuando generan la desinformación en la gente. Y eso es lo importante, lo que tenemos que sacar de este mensaje, de esta evolución que estamos teniendo como seres humanos. Además, respetarnos y tolerarnos más. Y tolerarnos no, amarnos. Sí, amarnos. Porque tolerar es que te aguanto, pero... No, pero De comienza, lejitos. No, la aceptación comienza exacto. con la tolerancia. Exacto. Es Por el lo menos primer paso. respetar a una gente que es diferente a ti y tratar de entender por qué es así de fácil. Y te lo digo yo porque yo sí que he peleado con la iglesia y sigo peleando porque me pregunto, ¿con qué derecho, con lo que ustedes están haciendo, pueden juzgar a esta gente que está sufriendo? Siga aquí con doctora Nancy. Qué bueno que usted sigue ahí. Usted está viendo Doctora Nancy. No nos importa dónde nos está viendo. Lo que nos interesa es que no se mueva de ahí. Estamos tratando un tema sumamente importante. Tenemos a Alexa, que está desde Chile con nosotros. Ella era un hombre y logró hacer el cambio cuando se convenció de que no podía seguir sufriendo porque no se sentía ser un hombre y ella quería ser una mujer. Hoy es una hermosa mujer. Miren la que linda.
Y aquí está su mamá, que fue parte de todo ese cambio, nuestra Cecilia. Gracias por ayudar a Alessa. Y tenemos a Abigail, que es una mujer fuerte, que ha venido aquí a enseñarnos que tenemos que respetarlos a ellos. Sí, señor, yo creo que sí. Así es. Dime, Alessa, después de oír a Abigail, ¿qué tú opinas de lo que hablamos? Mi experiencia también no es la empatía. Yo cuando me acerqué a personas de mi trabajo a contarles el salir del closet después, tenía expectativas bastante negativas. Y de ahí me di cuenta del prejuicio hacia el pasado. La verdad, dándoles la oportunidad, me di cuenta que ellos fueron abiertos conmigo y me lo siguieron. Y ocurre que muchas personas tienen estereotipos muy negativos de las personas trans. Y es conociendo gente como yo, como Abigail, y como tantas personas trans que hay, que viven una vida como cualquiera, que se dan cuenta que pueden empatizar. Que finalmente somos alguien más en la sociedad, somos hijos, hermanos, primos, amigos, somos como cualquiera. Y es a partir de esa igualdad que tenemos que pueden llegar a conocernos, sentirnos y dejar de discriminar, superar el prejuicio. ¿Y a ti te dio problemas con, por ejemplo, tus personas cercanas? Porque a mí me pasa, a mí también me atacan mucho. Cuando yo digo cosas en televisión así a la clara, mucha gente me critica, hasta de mi familia. Y me dice, ¿por qué tú dijiste que tu abuelo era alcohólico? Y yo, ¿por qué es alcohólico? ¿Y qué tú quieres que diga? O sea, porque la gente quiere que tú mientas. Yo no sé por qué. Sí. Mentira lo que hace es enfermarte. Tú tienes que ser como tú quieres ser, si no te enfermas. ¿Qué pasó con tus primos, tu gente de alrededor? ¿Tuviste mucho que bregar con ellos? Mira, afortunadamente la mayor parte de la gente reaccionó bien. Los que reaccionaron mal quedaron aislados, así que en verdad no ha sido mayor problema. Se han aislado ellos mismos. Claro. Porque el resto se ha solidarizado con Alessia, pero unos cuantitos que se opusieron desde un principio ya no participan en el chat, por ejemplo, que tenemos de la familia, o sea, ellos se han retirado y es una pena porque se pierden de una gran persona a su lado. Hay que pensar siempre en los transgéneros como seres humanos. Claro. Son seres humanos, tal como nosotros. Y además es importante marcar una diferencia, que es re linda y re básica y re sencilla. Nosotras no elegimos ser. Hay mucha gente que esbozó, donde estábamos acá en el programa, que, no, bueno, si quiere ser mujer, que sea mujer. No, no es una cuestión de querer, es una cuestión de sentir. ¿Desde cuándo tú sentiste ser heterosexual? Desde la adolescencia, más o menos. Bueno, por eso mismo. Entonces, nosotras nos pasa lo mismo, que sentimos ser de una manera diferente. Entonces, es un sentimiento, no es una elección. No es que me decidí poner una cartera, unos zapatos y digo, soy mujer. No, lo sentí y es un periodo de transición progresivo que nos vamos descubriendo porque vemos que todo es diferente a lo que nos inculcaron. Claro, claro. Y es muy difícil ser diferente. Totalmente. También si tú eres diferente, la gente te rechaza. Pues yo soy diferente, hablo mucho de chacachaca, hablo mucho de sexo, digo que soy multiorgásmica, el que lo quiera creer que lo crea, el que no se lo está perdiendo. O sea, ¿por qué? Es que necesitamos, vinimos al mundo a ser felices y aprender, no estar juzgando a los demás. A los 18 años yo fui a una discoteca gay a cantar. ¡Wow! Muy Pues bien. yo era cantante de Muy los bien. 15 años. Y todo el mundo, ¿y qué tú hacías ahí? Ya me Digo, yo imagino me ese pagaron antro. y fui a cantar. Claro. ¿Y cuál es el problema? Y yo canté y estaban las lesbianas tirándome besos. Y yo le tiraba ¿Y te besos a tirabas ella. tips? Claro. Y te fuiste con el tip. Claro. Y me fui cuando acabó mi show. Entonces, ¿cuál es el problema? Son seres humanos maravillosos. Así La mayoría de mis amigos son gays y los adoro. Son sinceros, son sensibles, están ahí para ti, saben dar soporte emocional. ¿Por qué? Porque ellos no lo tuvieron. Claro. Así es. Y ellos saben lo que se sufre. Total. Así es, Y hay un tienes toda montón la razón. de signos que dan las personas transgéneros en la formación, en el desarrollo de los niños, que pueden ir a verlos todos los papis que estén interesados en cualquier situación para ver alguna característica que pueda ir desarrollando el niño, que te va dando pautas de si una persona puede ser o desarrollar la condición transgénero. Claro. Así que es bueno e importante saberlo también. Sí. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que ver las cosas, aunque no nos gusten. Hay que ver las cosas. Yo puedo no querer saber de Donald Trump, pero yo leo lo que él dice, porque al enemigo hay que conocerlo. Entonces la gente dice, yo ni lo veo. Digo, yo sí lo leo. Para poder atacarlo, tengo que leerlo. Bueno.
Alesia, Dios te bendiga. Yo sé que tú estás trabajando, que te estamos quitando tiempo. Gracias por tu tiempo, gracias por lo que estás haciendo y me siento muy orgullosa de haberte conocido. Dios te bendiga. Y seguimos. Un beso. Seguimos. Quédese ahí, no se mueva, porque ¿a qué fue que yo vine otra vez a montarme en estos tacos de diablo? A tener que estar flaquita para estar en televisión y todo eso. Yo vine porque quiero educar a la gente. Quiero educar a la gente. No se mueva, edúquese. Ok. Qué chévere que usted sigue ahí. Qué bueno, qué bueno. Óiganme bien. Hoy hemos tenido un programa fuerte sobre un tema fuerte con mujeres valientes que se han atrevido a hablar. Y yo quiero felicitarlos porque me volví a meter por el hoyito y toditos estaban ahí, viendo. Como los de aquí, que los tengo controladitos. Bueno, vamos al último bloque de este programa. Seguimos, ya despedimos a Lesa, que está bien lejitos en Chile, y nos quedamos aquí con su mamá, la doctora Amor, que le he dicho doctora Corazón. Y tenemos también a Abigail. Vamos a terminar con ellas esto, y al final es que está lo bueno. Quédese ahí. Bueno, ahora, doctor Amor, dígame, concluyendo, ¿qué usted opina de lo que dijo su hija, de lo que usted ha pasado? ¿Qué consejo le daría a usted a una persona que está pasando por esa situación? Esa es buenísima pregunta, porque fíjate que solo uno puede aconsejar desde la vivencia, no desde la teoría como yo hacía antes, ¿no? Entonces, desde la vivencia yo le aconsejaría a papá y a mamá que continúen amando a sus hijos diferentes, porque los van a catalogar diferentes, porque no son como ellos hubieran querido que fueran. Lamentablemente, los padres tenemos una imagen de lo que sería el hijo perfecto, la hija perfecta, y hay algunos que no calzan en ese molde, van a ser diferentes. Amarlos mientras ustedes no intentan responder a la pregunta, ¿por qué mi hijo o hija es diferente? No pierdan tiempo en eso. Es una banalidad, es una superficialidad. El por qué no interesa. Yo comencé por el por qué y duré poco tiempo en esa búsqueda, porque en determinado momento sentimos culpa. Papá o mamá dice, ¿qué hice yo? ¿En qué metí la pata yo? Yo me equivoqué, algo debo haber fallado. Pero te digo con toda sinceridad, Nancy, mi esposo y yo fuimos padres amorosísimos que dimos a ese hogar todo nuestro corazón, y nuestros hijos, 3 hijos, crecieron en un ambiente de un cariño, un afecto y una familia normal, no disfuncional desde ningún punto de vista. Entonces, si no éramos disfuncionales, no fuimos papá y mamá los que nos equivocamos. No fue Alesia la que se equivocó. Es así. Y hay que aceptarlo, y hay que además darle gracias a Dios porque abrimos los ojos y seguimos siendo una familia feliz, ¿no? Y nos seguimos amando. Pero es importante saber que no existen familias normales ni perfectas y que los padres tratamos de hacer lo mejor que podemos con la información que tenemos. Así es. De ahí la importancia de que ustedes hablen y eduquen y lleguen a las familias y a los padres para que ellos a su vez transmitan ese mensaje. Total. Nancy, una pregunta que se la quería hacer a Lesa, pero bueno, no está y capaz que se la puede hacer la doctora Amor, que con respecto al libro, ¿no? A la fomentación de, no sé de qué trata el libro, ni de qué habla, si ella, estaba de acuerdo en que usted fomentara sobre este libro o algo, Sí. porque lo veo como en otras situaciones han pasado, como la conversión también de Caitlyn Jenner, que se llevó por ese lado como un tipo de comercialización de una historia en la cual es muy sensible y que muchas veces a la comunidad y a las personas transgénero se las utilizan para banalizar y comercializar determinados temas. Entonces, como no está Claro. Alesia para preguntarle si participó del libro, Oh, le sí, pregunto. activamente, porque el libro es el intercambio de emails
entre Alesia y yo para que yo pudiera entender su problemática o, como tú bien dices, no es un problema, su condición, que pudiera entender, llegar a entender y sensibilizarme. Y yo al principio trataba de convencerla, ¿no? De persuadirla de que no hiciera el gran cambio, porque cuando me dijo que le gustaban las mujeres, yo dije, ¿para qué entonces? Si es mucho más fácil siendo hombre seguir teniendo relaciones con mujeres, ¿para qué te vas a cambiar al otro género? Entonces sí, el libro es una historia de amor incondicional entre una madre y una hija, y un proceso de cambio en una madre cristiana que, sin claudicar a sus principios, porque nunca he claudicado a mis principios cristianos, entendió la esencia del mensaje de Jesucristo, que es mi ídolo, así como tú también lo admiras mucho, que te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ama a tu prójimo desde la aceptación del otro, no desde la transformación. Tú no puedes cambiar a nadie, no pretendas ni siquiera cambiar a tu hijo o a tu hija, tú no tienes derecho. El único que puede cambiar a una persona es Dios, cuando esa persona quiere ser cambiada. Abigail, dime una cosa, ¿tú eres transgénero? Sí, soy transgénero, o sea, nací con mi órgano masculino, vivo con una identidad femenina, pero yo no tengo la reasignación de sexo. O sea, yo no me hice la cirugía del cambio de sexo. Esos son las personas transgénero. Las personas transexuales son aquellas que van al quirófano y realizan la operación de reasignación de sexo. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque nosotras, las personas transgénero, no tenemos un síndrome que se llama de rechazo genital, que sí lo tienen las personas transexuales. Entonces, por eso podemos convivir de una identidad de mujer, conviviendo con el órgano que nos asignaron al nacer. Ok. No he tenido la experiencia, porque no he tenido ningún paciente que le haya pasado eso, pero sí hay muchos problemas con mucha gente que se hace la operación y después no se siente bien. Bueno, y quiere volver atrás. No, eso es importante decir, que la transexualidad es una situación irreversible, que hay que tomarlo con mucho cuidado, hay que hacer muchas pruebas psicológicas previamente para ir a la operación. Y quiero decirles algo que muchas chicas transgénero por ahí a veces, o transexuales digo, me critican a la vez de que yo lo expongo, pero eso no va a cambiar la forma que la sociedad después te vea. Porque por más allá de que vos te realices el cambio de sexo, si vos no te aceptaste previamente como una persona transgénero, la gente te va a seguir tratando de la misma manera. Entonces está bueno quererse y aceptarse uno mismo, que sí, si existe ese síndrome, atender esa parte y poder realizarse la cirugía para una sentirse mejor, pero lo importante es que uno haga lo que sienta, doctora Nancy, y eso va a ser lo correcto. Sí. Y sobre todo, que sepan que esta transición debe estar guiada por un psicólogo, porque muchas veces es confusión. Y como tú dices, volver para atrás. Es irreversible. Es más, yo conozco muchas personas que se han suicidado. Ay. Es un índice que se maneja, porque obviamente el orgasmo es una necesidad fisiológica. No hay que tener tapujos al hablar del sexo. Es una necesidad fisiológica, la tenemos que tener. Y muchas veces, ahora hay muchos avances, hay muchas cirugías que se asemejan, que se están dejando terminaciones nerviosas, pero no dejamos de estar tratando una zona que es totalmente sensitiva. Y cuando se pierde la sensibilidad y se pierde el orgasmo, que es esa necesidad fisiológica, se alteran otras cuestiones. Y eso es lo que una tiene que estar segura o seguro, porque es de los dos lados irreversible, de poder realizarlo. Claro. Bueno, yo las felicito a las dos. Yo creo que ha sido un programa sumamente interesante. Yo he aprendido mucho y ustedes también. Entonces, a eso venimos al mundo, a aprender. Amén. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Muchas gracias, mi querida mi doctora doctor Nancy. Amor, Qué bendición. por estar haber contigo. venido y haber tenido la fortaleza de hablar sobre otro. Y gracias a ustedes, ya ustedes saben, estamos aquí y vamos con todo el pie. Los espero, no se muevan ahí, tienen que verme donde sea. Muchos besos.